Bueno, hola a todos, continuamos con el curso de transmisión del calor. Ayer hice un vídeo que duró más de 15 minutos y entonces me di cuenta de que no se podía subir a YouTube. Se ve que se puede subir de otra forma, así que tengo que hacer los vídeos, o voy a hacerlos de menos de 15 minutos, más o menos quiero parar a los 10 minutos, ¿vale? 10 minutos. Ya os expliqué ayer el intercambio calorífico a través de una pared, lo voy a volver a hacer, pero pararé a medio del tema porque me va a llevar sobre unos 20 minutos, ¿vale? Y luego ya subiré el segundo vídeo. Simplemente deciros que las noticias siguen siendo cada vez más alarmantes en el fondo y que vamos a estar un periodo muy largo de tiempo pues funcionando de esta forma. Yo no creo que haya otra posibilidad de volver a dar clase en varios meses, así que os pido pues que estéis tranquilos en casa. Para mí también esto me sirve para seguir una rutina. Por ejemplo, pues ya te tienes que arreglar para dar tu clase y demás, y yo creo que vosotros pues también tenéis que hacer lo mismo, poneros unas pautas, levantaros, arreglaros, iros a internet a seguir las clases, enviarme preguntas por Skype. Bueno, pues yo soy profesor y tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo, vosotros sois alumnos y tenéis que seguir haciendo lo que hacéis, que es pues estudiar, seguir las clases y no pasar todo el tiempo pues delante del WhatsApp mirando pues las noticias, que ya sabemos que son pues negativas. Lo que os aconsejo, como he hecho yo, es aislarme en casa con los niños, no salgo para nada, ya había comprado comida hace ya 10 días que empecé a comprar comida. Y eso es lo que os digo. Ya me he enterado bien de por qué todo el mundo está comprando papel higiénico. Os lo puedo explicar en el próximo vídeo, porque este va a ser muy largo. Pero bueno, tranquilidad, vamos a estar en casa. Posiblemente en un mes podamos volvernos a reencontrar, pero si no es así, pues seguiremos de forma tranquila en casa. Intercambio calorífico a través de una pared. Bueno, vamos a tener una pared compuesta de distintos materiales. Por ejemplo, A, B y C. Y vamos a estudiar el intercambio calorífico dentro de esta pared. Imaginémonos que, por ejemplo, esto es el interior de la casa y este es el exterior de la casa, ¿vale? Si estamos en una situación, por ejemplo, de invierno, podríamos estar en verano o invierno, si estamos en invierno, la temperatura en el interior, pues querremos que sea superior a la temperatura del exterior. En el interior querremos estar a una temperatura de, no lo sé, pongamos 23 grados centígrados. Si fuera, posiblemente la temperatura va a ser en el exterior de 2 grados centígrados, ¿vale? Entonces, el hecho de que la temperatura en el interior es mayor que la del exterior va a producir un flujo de calor de dentro de nuestra vivienda hacia afuera de la vivienda, ¿vale? Entonces, esto es un flujo de calor, una densidad de flujo de calor, la phi, que simboliza energía partido por tiempo y por superficie, ¿vale? Esa va a ser la energía que por unidad de tiempo y por cada metro cuadrado se me está escapando del interior de la vivienda hacia el exterior de la vivienda. Si yo no compenso esta fuga de energía, por decirlo de alguna forma, la temperatura en el interior irá bajando hasta igualar la temperatura en el exterior, los 2 grados centígrados. Bien, entonces, ¿por qué se mantiene o podemos mantener estas condiciones? Porque vamos a realizar un aporte de energía, ¿vale? Con nuestra calefacción dentro de la casa vamos a meter energía que compensa esta fuga. Como ya os había comentado, dentro de las paredes tenemos que diferenciar dos situaciones, dos regímenes, ¿vale? Un primer régimen transitorio y un segundo régimen estacionario. Entonces, en este primer régimen transitorio lo que se está produciendo es que el calor que estamos aportando empieza a calentar los distintos materiales. Sería algo análogo como, bueno, si nos imaginamos como una especie de pocetas y aquí por la parte superior vertimos agua, pues el agua va a ir cayendo y al ir cayendo va a ir primero llenando esta poceta y cuando está llena pues va a continuar su curso, pero entonces al llegar a la siguiente la va a llenar, cuando la ha llenado llega a la siguiente, la llena y cuando ya las ha llenado todas, la cantidad de energía, de agua que estoy virtiendo arriba, pues ya es la misma que la que está saliendo por abajo. Pero hay un principio o un momento transitorio donde el agua simplemente está llenando las pocetas. Pues algo similar pasa con el calor, ¿no? Cuando yo, digamos, empiezo a suministrar calor dentro de la vivienda, pues este va a empezar a calentar los distintos materiales, a llenar estas pocetas y cuando están todos ya en su temperatura de equilibrio y alcanzan ese régimen estacionario, el calor que yo estoy suministrando en el interior es equivalente al calor que se está escapando hacia el exterior, ¿vale? Tenemos esta densidad de flujo que está yendo hacia el exterior. Bien,
Aquí aparece una temperatura en el interior de 23 grados centígrados y una en el exterior de 2 grados centígrados. Lógicamente, ese cambio en la temperatura se va a ir produciendo de forma gradual a lo largo de todo el cerramiento. Bien, a nosotros nos interesa definir una serie de temperaturas en unas posiciones determinadas. Esta va a ser la superficie interior y lo que se da es que debido a los procesos de convección y radiación, a los flujos, por ejemplo, de aire que van a pasar sobre la pared o la energía radiada debido a que está a una temperatura, la temperatura en el interior y la temperatura en la superficie interior no van a ser iguales. Va a haber una diferencia de temperatura, que en muchas ocasiones suele ser del orden de medio grado o un grado, ¿vale? Pero no va a ser igual la temperatura en el interior a la superficie interior. Y luego, en cada una de las paredes, pues nos interesa sobre todo la temperatura entre la interfase de los materiales. Imaginémonos que este primer material A es un ladrillo, el material B es un aislante y el material C es otro ladrillo o cemento. Pues nos interesan las temperaturas en las interfaces. Una primera temperatura T1 y una segunda temperatura T2. Y por último, en el exterior volvemos a tener un proceso similar al interior, donde debido a los procesos de convección y radiación, la temperatura en la superficie exterior es distinta a la temperatura en el exterior, ¿vale? En la superficie exterior, en este caso, podríamos estar hablando de una temperatura de 3 grados centígrados, mientras que en el exterior sería de 2 grados centígrados, ¿vale? Entonces se va produciendo una un paulatino descenso de la temperatura desde los 23 grados del interior hasta los 2 del exterior, ¿vale? Entonces, como os comentaba, a nosotros nos va a interesar este régimen estacionario, donde la cantidad de calor, este flujo de calor que está atravesando todos los materiales es el mismo, ¿vale? Porque en las clases anteriores hemos visto que, por un lado, cuando tenemos transmisión del calor por conducción, podemos calcular la densidad de flujo como el incremento de temperatura partido por el espesor partido por la lambda, ¿vale? El espesor, aquí teníamos un espesor del primer material, un segundo espesor del segundo material y un tercer espesor del tercer material. Y cada uno de ellos vendría caracterizado por la conductividad térmica de ese material específico, donde tendríamos lambda 1, lambda 2 y lambda 3, ¿vale? Distintas conductividades de los materiales y distintos espesores. Bien, esto nos da la densidad de flujo de calor por conducción. ¿Vale? Esta ecuación de aquí. Y luego tenemos, como hemos visto en los puntos anteriores, el flujo de calor, la propagación del flujo de calor por convección y por radiación. Y en la propagación del flujo de calor por convección y radiación podemos hablar de la misma forma que tenemos una densidad de flujo que es igual al incremento de temperatura partido por 1 partido por la h, el coeficiente vinculado con la convección y radiación, ¿vale? Donde vamos a meter ambos términos, el vinculado con la convección y la radiación, dentro de un mismo h. Entonces esta sería la ecuación que nos da la densidad de flujo de calor vinculada con la radiación barra convección. ¿Vale? Tenemos estas dos ecuaciones. Pero, como estoy diciendo, nosotros, por ejemplo, si quisiéramos calcular el flujo o la densidad de flujo de calor que tengo entre estos dos puntos, pues como aquí tengo procesos de radiación y convección, tendríamos que utilizar esta ecuación, y para hallar la densidad de flujo que tengo entre estos dos puntos, deberíamos utilizar esta ecuación de aquí, porque en esos materiales sólidos lo que tenemos son fenómenos de transmisión del calor por conducción. Bien, pues entonces tenemos que aplicar estas dos ecuaciones a las distintas, digamos, en los distintos materiales o entre los distintos puntos que he comentado aquí, ¿vale? Sabiendo de antemano, y esto es muy importante, que la densidad de flujo que está atravesando cualquier, digamos, o la densidad de flujo que atraviesa entre cualquiera de estos dos puntos, cualquiera que tomemos, entre estos dos puntos está pasando una densidad de flujo dada, que es la misma esta o esta, ¿vale? Es como cuando se han llenado las pocetas, la densidad de flujo es la misma. Pues entonces voy a borrar esta parte de aquí y en el siguiente vídeo voy a terminar de explicaros el intercambio calorífico a través de una pared.